Cuando Nietzsche se pregunta por qué sufrimos, no lo hace desde la postura cómoda de quien intenta ofrecer consuelo rápido, ni desde la mirada piadosa que intenta suavizar la crueldad del mundo, sino desde la convicción feroz de que el sufrimiento es una de las fuerzas más antiguas, más primitivas y más luminosas que puede atravesar al ser humano, porque solo cuando el dolor toca nuestra vida, cuando el alma es desgarrada por pérdidas, decepciones, traiciones, fracasos o silencios que pesan como piedras, es cuando empezamos a descubrir qué tan profundo es nuestro espíritu, qué tan lejos puede llegar nuestra voluntad y qué tan fuerte es nuestra capacidad de reconstruirnos. Nietzsche veía en el sufrimiento un territorio sagrado, casi iniciático, un espacio donde el ser humano se encuentra completamente desnudo frente a sí mismo, sin máscaras sociales, sin identidades prestadas, sin las opiniones que antes lo definían, sin las excusas que lo protegían, sin los atajos que lo mantenían lejos de su propia obscuridad, porque cuando duele, todo lo superficial cae, se rompe, desaparece, y solo queda lo esencial, lo que realmente eres, lo que realmente crees, lo que realmente deseas, lo que realmente temes. Y es en ese punto, justamente en ese borde emocional donde muchos se derrumban, que Nietzsche ve la chispa de un renacimiento, una chispa que solo aparece cuando la vida te obliga a caer más abajo de lo que creías posible, para después empujarte a levantarte de una forma distinta, más pura, más consciente, más poderosa. Nietzsche no habla del sufrimiento como castigo ni como prueba divina, sino como una herramienta de crecimiento. Una herramienta dura, sí, pero absolutamente transformadora, porque él sabía que el ser humano que nunca ha sido golpeado por la existencia vive dormido, vive a medias, vive escondido detrás de ideas ajenas, detrás de moralidades impuestas, detrás de expectativas que nunca cuestionó. En cambio, el que ha sufrido profundamente se vuelve peligroso, no porque haga daño, sino porque ya no se conforma con una vida superficial, ya no acepta la mediocridad emocional, ya no se engaña con consuelos baratos, ya no busca escapar de sí mismo, sino que empieza a ver su dolor como un espejo que refleja su fragilidad, pero también su fuerza, su instinto de supervivencia, su capacidad para reinventarse. Y es que, para Nietzsche, el sufrimiento es intensidad, es vida llevada al extremo, es un recordatorio brutal de que existimos, de que sentimos, de que estamos hechos de una materia más compleja de lo que nos gustaría admitir. Por eso él afirmaba que cuanto más profundo es el dolor, más grande es la oportunidad de que el espíritu despierte, porque quien ha atravesado noches largas, de esas donde no se puede dormir porque la mente no deja de buscar respuestas, empieza a entender que el sufrimiento no vence, sino que forja, y esa es una de las ideas más poderosas de su filosofía. El dolor no viene a destruirte, viene a transformarte, a romper lo que ya no sirve, a quemar lo que te limita, a arrancar lo falso de tu identidad para que puedas construir algo verdadero. Nietzsche sabía que nadie sale del sufrimiento igual a como entró, porque el dolor te obliga a confrontar tus propias sombras, tus miedos, tus inseguridades, tus deseos reprimidos, tus contradicciones, tus límites, tus sueños que nunca te atreviste a perseguir. Y aunque esa confrontación es incómoda, dura e incluso aterradora, es también el lugar donde se gesta la verdadera fortaleza. Esa fortaleza que no se aprende en libros ni se recibe por herencia, sino que se construye a golpes de vida. Por eso para Nietzsche, el sufrimiento no es una desgracia, sino una iniciación, un fuego que purifica y un martillo que moldea, un proceso que duele pero que revela quién eres cuando ya no te queda nada más que tu propia voluntad. Esa voluntad que él consideraba la fuerza suprema del ser humano, la fuerza que decide si vas a quedarte roto o vas a levantarte con un propósito más grande, la fuerza que transforma la herida en carácter y el dolor en claridad. Y así, en este marco, Nietzsche invita a mirar el sufrimiento no como un enemigo, sino como un aliado extraño, incómodo, impredecible, pero profundamente honesto. Un aliado que te muestra sin rodeos lo que necesitas enfrentar, lo que necesitas abandonar y lo que necesitas crear. Un aliado que te recuerda que el espíritu humano no se conoce a sí mismo en la comodidad, sino en la tormenta, en el conflicto, en la oscuridad donde nadie más puede entrar por ti. Nietzsche nos lleva a entender que el sufrimiento es una puerta que solo se abre cuando la vida te rompe, pero que una vez abierta, te permite acceder a la versión más auténtica y más poderosa de ti mismo, una versión que no habría nacido sin esa herida inicial. Esa herida, que aunque duela, es el verdadero comienzo del despertar del espíritu. Cuando Nietzsche observa el sufrimiento humano, no lo contempla como un accidente emocional ni como un castigo moral.
sino como una corriente subterránea que recorre la existencia y despierta en nosotros una fuerza primitiva que normalmente permanece dormida. Una fuerza que no se activa cuando todo va bien, ni cuando la vida fluye cómoda, ni cuando la rutina parece protegernos del caos, sino cuando algo se rompe, cuando algo se desmorona, cuando algo que creíamos eterno se desploma de golpe y nos deja sin dirección, sin certezas, sin esa sensación falsa de control que tanto nos tranquiliza. En ese instante, cuando aparece la grieta, Nietzsche ve un momento sagrado, un instante de revelación interior donde la voluntad, esa fuerza interna que él consideraba más poderosa que la razón o que la moral, empieza a despertarse. Y ese despertar no es una experiencia agradable ni luminosa, sino un temblor, un estremecimiento profundo parecido a un animal que abre los ojos después de un largo sueño, desconfiado, dolorido, pero hambriento de vida. Para Nietzsche, el sufrimiento tiene la capacidad de activar la voluntad de una forma que nada más puede lograr, porque cuando somos heridos, cuando somos rechazados, abandonados, traicionados o derrotados, surge dentro de nosotros una energía que antes no existía, una energía que no viene del orgullo, ni del ego, ni de la necesidad de aparentar, sino del instinto más primitivo de la vida, el instinto de continuar, de resistir, de avanzar incluso cuando no sabemos hacia dónde, incluso cuando no queda nada externo que nos sostenga. Nietzsche decía que el sufrimiento nos arranca las muletas psicológicas, emocionales y sociales que usamos para no enfrentar nuestra propia libertad. Porque mientras no duele, vivimos engañados, creyendo que somos fuertes solo porque nunca hemos sido puestos a prueba, creyendo que somos independientes solo porque nunca nos han quitado lo que amamos, creyendo que somos sabios solo porque nunca enfrentamos decisiones imposibles. Pero cuando aparece el sufrimiento, toda esa ilusión se derrumba. Y ahí, en medio de ese derrumbe, la voluntad entra en escena. Esta voluntad, para Nietzsche, no es un pensamiento ni una emoción, es un impulso profundo que surge desde el fondo del ser, una especie de grito silencioso que dice, aún no has terminado. Un impulso que, aunque no elimina el dolor, transforma la forma en que lo vivimos, porque el sufrimiento sin voluntad destruye, pero el sufrimiento con voluntad crea, moldea, fortalece, ilumina. Y es aquí donde Nietzsche rompe con toda visión tradicional del dolor. Él no quiere que lo evites, no quiere que lo reprimas, no quiere que lo cubras con espiritualidad artificial ni con palabras vacías de autoayuda. Él quiere que lo mires de frente, que te sumerjas en él como quien entra al agua fría sin dudar, porque sabe que solo así la voluntad se activa en su forma más poderosa. Nietzsche entendía que el ser humano es un animal que necesita resistencia para desarrollarse, igual que un músculo que crece solo cuando es sometido a tensión, igual que una espada que solo se vuelve fuerte cuando ha sido martillada al rojo vivo. Por eso él decía que sin sufrimiento no hay grandeza, no hay profundidad, no hay carácter, porque la voluntad no puede despertar en una vida plana y cómoda. Solo despierta cuando siente el peso brutal de la existencia presionando sus límites. De esta manera, el sufrimiento se vuelve un detonante, un encendedor interno que abre posibilidades donde antes solo había inercia, porque quien ha sido herido y aún así se levanta, descubre que su voluntad es más vasta de lo que imaginaba, que su espíritu es más resistente, más salvaje, más libre de lo que la sociedad le enseñó a creer. Y así, Nietzsche llega a una idea provocadora, que el sufrimiento es un privilegio, no porque sea agradable, sino porque ofrece una oportunidad única de autoconocimiento y de expansión interior, una oportunidad que muchos desperdician huyendo, distrayéndose, anestesiándose, cuando deberían escuchar el mensaje oculto en el dolor, ese mensaje que no dice ríndete, sino crece. Para Nietzsche, cada herida es un recordatorio de que estamos vivos, de que somos falibles, de que somos vulnerables, pero también de que tenemos una fuerza interior que solo se revela cuando ya no queda nada que perder. Una fuerza que él llamó voluntad de poder, no en el sentido superficial de dominar a otros, sino en el sentido más profundo de dominarse a uno mismo,
de convertir el caos interno en dirección, en disciplina, en sentido, en creatividad, en una certeza silenciosa de que aunque la vida te golpee una y otra vez, mientras la voluntad siga encendida, hay un camino posible, hay un movimiento que puede hacerse, hay una transformación esperando ser desatada. Por eso Nietzsche insiste en que no debemos temer al sufrimiento, sino comprenderlo, reconocerlo como una fase inevitable en la evolución del espíritu, una fase que desarma, sí, pero que también entrega una claridad que solo aparece cuando la mente ha sido sacudida hasta sus cimientos, cuando los viejos valores se derrumban, cuando las viejas creencias ya no sirven, cuando las ilusiones se queman como papel, dejando un espacio vacío que no es destrucción, sino posibilidad pura, un terreno fértil donde la voluntad puede reconstruir algo completamente nuevo. Y así, bajo esta mirada, el sufrimiento deja de ser una tragedia y se convierte en un acontecimiento decisivo, en una experiencia que provoca una mutación interior, una expansión del alma, un fortalecimiento radical de la identidad, y esa transformación, esa alquimia emocional que convierte la herida en fuerza, el caos en claridad y el dolor en voluntad, es para Nietzsche una de las manifestaciones más altas del espíritu humano. Al seguir explorando esa fuerza que Nietzsche veía despertar en medio del dolor, es imposible no reconocer que él consideraba el sufrimiento como el núcleo donde ocurre la verdadera metamorfosis del ser. No una transformación superficial ni un simple cambio de actitud, sino un reordenamiento completo de la estructura interna. Un proceso en el que las creencias que te sostenían se desmoronan. Las narrativas que usabas para entender el mundo dejan de servir. Los valores que antes parecían sólidos se vuelven frágiles y lo que antes te definía empieza a desvanecerse como humo, porque el sufrimiento, cuando aparece de verdad, tiene esa capacidad brutal de volver irrelevante todo lo que era accesorio, obligándote a ver con claridad quirúrgica cada rincón de tu vida. Nietzsche entendía que esta metamorfosis no ocurre sin resistencia, porque el ser humano se aferra desesperadamente a lo que conoce, incluso cuando lo conocido ya no funciona, incluso cuando las viejas ideas se convierten en cadenas, incluso cuando la identidad que repetimos ya no nos pertenece. Y es en ese choque, en esa tensión interna entre lo que fuiste y lo que aún no eres, donde sucede el dolor más profundo. Ese dolor que no proviene de una herida externa, sino del conflicto entre tu pasado y tu potencial. Nietzsche decía que el sufrimiento es el precio inevitable de evolucionar, porque toda transformación real exige que algo muera dentro de ti. Tus ilusiones, tus dependencias, tus miedos disfrazados de seguridad, tus deseos que nacían del conformismo, tus ambiciones que no eran tuyas sino impuestas, tus expectativas no cuestionadas. Y en ese proceso, el dolor se vuelve un compañero silencioso que te obliga a atravesar capas de ti que nunca habías explorado, capas que incluyen tu propia sombra, esa parte ignorada de tu ser que contiene tus rencores, tus impulsos reprimidos, tus contradicciones, tus debilidades, tu vulnerabilidad y también, paradójicamente, tu fuerza más pura. La metamorfosis nietzscheana no es un cambio repentino ni cómodo, sino un proceso lento, caótico, casi biológico, parecido a la forma en que una serpiente debe desprenderse de su piel cuando ya no la necesita. Un proceso incómodo que exige fricción, ruptura y exposición, porque esa piel vieja, aunque te protegió en algún momento, ahora te aprieta, ahora te limita, ahora impide tu crecimiento. Y Nietzsche veía en el ser humano algo similar. Cada etapa de la vida deja un residuo, una piel psicológica que debemos abandonar, pero que muchos prefieren mantener porque es más fácil sufrir en lo conocido que arriesgarse en lo desconocido. Pero el sufrimiento, cuando es auténtico, no te da esa opción, te empuja a evolucionar aunque no quieras, te arroja fuera de tu zona de seguridad, te obliga a repensarlo todo, incluso lo que creías incuestionable. Y aunque ese proceso es devastador, también es profundamente liberador porque te separa de versiones de ti que ya no te permiten crecer. Nietzsche insistía en que nadie puede escapar de este llamado a transformarse y que los que lo ignoran terminan quedándose atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento sin sentido, viviendo la misma herida una y otra vez porque no se atreven a dejar morir lo que tiene que morir. Pero quienes aceptan la metamorfosis,
aunque les duela, aunque les dé miedo, aunque sientan que están perdiendo el control, descubren que el sufrimiento no fue una maldición, sino una puerta, una invitación a desprenderse de lo que era pequeño para construir algo más vasto, más auténtico, más acorde con la fuerza interna que estaba dormida. Para Nietzsche, la metamorfosis que surge del sufrimiento es el nacimiento del nuevo ser, un ser menos dependiente de la aprobación de los demás, menos condicionado por sus heridas pasadas, menos atado a la moralidad ajena, un ser capaz de hacerse responsable de su destino sin el peso de las excusas, un ser que ya no busca refugio emocional en explicaciones externas, sino que asume su propio caos como parte de su grandeza. Y esa grandeza no tiene nada que ver con éxito, reconocimiento o dominio sobre otros. Es una grandeza interna, una expansión del espíritu, un sentimiento de profundidad que solo aparece cuando se ha atravesado un dolor lo suficientemente intenso como para desarmarte y reconstruirte desde el núcleo. Nietzsche veía esta metamorfosis como una forma de renacer, pero no un renacimiento milagroso ni romántico, sino uno crudo, silencioso, casi secreto, que sucede cuando estás completamente solo frente a tus ruinas internas, cuando ya no sabes quién eres, pero intuyas quién podrías ser, cuando la vida te deja sin respuestas para obligarte a descubrir tus propias verdades. Y es ahí, en ese terreno incierto, donde la identidad se está deshaciendo y reconstruyendo al mismo tiempo, donde Nietzsche decía que surge lo más valioso del espíritu humano, la capacidad de crear sentido, de inventar valores propios, de decidir no solo cómo vivir, sino quién ser. Un acto de libertad radical que solo es posible después de haber atravesado un sufrimiento profundo, porque la metamorfosis interior no es un regalo, es una conquista de uno mismo contra uno mismo. Una batalla silenciosa donde cada paso hacia adelante es una afirmación de la vida, incluso cuando la vida te ha herido, incluso cuando no tienes garantías, incluso cuando lo único que sabes es que no quieres volver a ser quien fuiste. En esa transformación dolorosa, Nietzsche encuentra la esencia del crecimiento espiritual, no ser una víctima del sufrimiento, sino un artesano de sí mismo, alguien que toma el dolor, lo desmonta, lo entiende, lo asimila y lo convierte en la materia prima de un yo más consciente, más libre y más poderoso. Al avanzar hacia la comprensión nietzscheana del sufrimiento, entramos inevitablemente en la dimensión trágica de la existencia. Esa zona donde el dolor ya no es solo una experiencia humana, sino el escenario mismo donde se manifiesta la grandeza del espíritu. Porque Nietzsche vería la vida como una obra trágica, no en el sentido de una desgracia inevitable, sino en el sentido profundo de un drama en el que cada individuo se ve obligado a confrontar fuerzas más grandes que él, fuerzas que no puede controlar, pero que, sin embargo, tiene la capacidad de transformar internamente. Y es justamente en este choque entre lo que supera el ser humano y la respuesta creativa que éste puede producir, donde Nietzsche encontraba el núcleo más elevado de la evolución interior. Para él, la tragedia no era un fracaso de la vida, sino su culminación estética y existencial. El momento en que el ser humano, enfrentado a su fragilidad, a su vulnerabilidad, a su destino inevitable, decide no rendirse, decide no huir, decide no esconderse detrás de ilusiones reconfortantes, sino afirmar su existencia a pesar de todo e incluso por encima del dolor. Nietzsche afirmaba que en la tragedia se revela la fuerza suprema del espíritu humano, la capacidad de decir sí a la vida, incluso cuando duele, incluso cuando es cruel, incluso cuando no ofrece explicaciones. Y esta afirmación no es pasiva ni resignada, es un acto estético, creador, un acto donde el ser humano transforma su sufrimiento en significado, en fuerza, en visión, convirtiendo la herida en una forma de poder interior que no depende del mundo ni de los demás. Aquí es donde la tragedia se vuelve creadora, cuando ya no luchas contra la vida, cuando ya no te preguntas por qué te ocurre lo que te ocurre, cuando ya no caes en la desesperación del esto no debería haber pasado, sino cuando aceptas que el dolor es parte del tejido mismo de la existencia y decides qué hacer con él, cómo interpretarlo, cómo integrarlo, cómo convertirlo en algo que fortalezca tu espíritu en lugar de romperlo. Nietzsche veía en este gesto una grandeza que muy pocos alcanzan, porque la mayoría busca alivio, busca consuelo, busca escapatoria, busca causas externas a las cuales culpar.
Pero la tragedia, para él, te deja sin excusas, te deja sin escapatorias, te enfrenta con la desnudez radical de tu propio ser y te obliga a preguntarte qué vas a hacer con esa realidad que no pediste, pero que te pertenece. Y es en ese punto donde aparece la verdadera creatividad del espíritu, cuando creas sentido desde el caos, cuando construyes una narrativa que no te victimiza, cuando reinterpretas tus heridas como parte esencial de tu historia, cuando encuentras que la vida, incluso en su dureza, puede ser afirmada desde una voluntad profunda que no necesita garantías para seguir adelante. Nietzsche decía que el ser humano que abraza la tragedia desarrolla una lucidez particular. Deja de esperar que la vida sea justa, deja de esperar recompensas por su sufrimiento, deja de buscar un orden moral que explique por qué ocurre lo que ocurre. Deja de creer que existe un equilibrio predeterminado que lo protegerá de la caída. Y en lugar de eso, se vuelve consciente de que vivir implica riesgo, implica dolor, implica pérdida, implica incertidumbre, pero también implica la posibilidad de crear, de expandirse, de elevarse por encima del caos sin negarlo ni maquillarlo. Esta lucidez trágica no amarga el espíritu, al contrario, lo vuelve más fuerte, más libre, más dispuesto a enfrentar la vida con una mirada amplia, una mirada que no se quiebra ante la adversidad y que no se intoxica con optimismos superficiales. Para Nietzsche, la tragedia revelaba que el sufrimiento tiene una belleza particular, no porque duela, sino porque exige una respuesta creativa, una afirmación activa, una fuerza interna capaz de transformar la experiencia dolorosa en una forma de sabiduría vital. Quien comprende la tragedia, decía él, deja de desear una vida simple, lineal y protegida, porque entiende que la profundidad del alma se construye en el enfrentamiento con lo imprevisible, con lo que no se puede controlar, con lo que desafía nuestra voluntad y nos obliga a encontrar nuevas formas de ser. Así, el sufrimiento se convierte en un escenario donde el espíritu humano demuestra de qué está hecho, donde la grandeza ya no es una idea abstracta, sino una manera concreta de vivir, donde la fortaleza no es ausencia de dolor, sino la capacidad de sostenerse dentro de él, de mirarlo cara a cara sin colapsar. Y ese sostenerse, ese mantenerse firme en medio de lo trágico, es lo que Nietzsche consideraba un acto profundamente creador. No transformar el mundo externo, sino transformarse a uno mismo, hasta convertirse en alguien capaz de cargar su destino con dignidad, con valentía, con una serenidad que nace no de la seguridad, sino de la aceptación radical del caos. En esta visión, la tragedia no es un final, sino un punto de inflexión donde la vida revela su profundidad y donde el ser humano descubre que la fuerza más grande que posee no es la que lo protege del sufrimiento, sino la que lo impulsa a atravesarlo y decir, desde el fondo del alma, aún así afirmo la vida. Al seguir internándonos en el territorio donde Nietzsche sitúa la experiencia del sufrimiento, llegamos a una de sus ideas más intensas y transformadoras: el surgimiento del individuo soberano. Esa figura que no nace de la comodidad ni de la tranquilidad, sino precisamente del dolor, del conflicto y de la confrontación con la propia existencia. Porque para Nietzsche, solo quien ha atravesado la desolación interna, solo quien ha visto derrumbarse sus valores, sus seguridades, sus ilusiones y su identidad, puede reconstruirse desde una posición verdaderamente libre, no una libertad superficial basada en decisiones arbitrarias o en rebeldías vacías, sino una libertad profunda que nace del reconocimiento consciente de que uno mismo es el único escultor de su destino, el único responsable de su camino, el único capaz de transformar el caos en una forma de orden personal. En este punto, Nietzsche afirma que el sufrimiento actúa como un filtro, como una especie de crisol existencial que separa a quienes se hunden en sus heridas de quienes utilizan esas heridas como la materia prima para crear una voluntad independiente, una voluntad que no necesita la aprobación del mundo ni el consuelo de lo conocido para seguir adelante, porque ha encontrado en su propia soledad una fuerza que no puede ser destruida por ninguna adversidad externa. Esta soberanía interior no aparece de golpe, sino que se forja lentamente, a través de luchas silenciosas, noches largas donde la mente se enfría con la lucidez más dura, días en que la vida no ofrece respuestas, momentos en que uno siente que se ha quedado absolutamente solo, sin guía, sin dirección, sin nada que lo sostenga. Pero es justamente en esos pasajes donde Nietzsche afirma que empieza la consolidación del individuo soberano, porque en la ausencia de sostén externo aparece la necesidad de crear un sostén interno,
Una base que ya no depende de expectativas ajenas, ni de normas heredadas, ni de fragilidades disfrazadas de certezas, sino de la voluntad pura de existir bajo los propios términos. Y es que la soberanía nietzscheana no tiene que ver con dominar a los demás, sino con dominarse a uno mismo, con aprender a convertir el sufrimiento en claridad, el miedo en decisión, la pérdida en dirección, el vacío en espacio creativo. Porque quien logra reinterpretar su dolor no desde la victimización, sino desde la responsabilidad radical, empieza a sentir que posee un poder que no puede ser arrebatado por nada del mundo, un poder que no es ruido ni arrogancia, sino silencio, firmeza, una especie de eje interior que permanece intacto, incluso cuando todo lo externo cambia o se desvanece. Nietzsche veía en este proceso la culminación de la madurez espiritual, dejar de buscar salvadores, dejar de culpar al destino, dejar de justificar la propia debilidad en las heridas pasadas, dejar de esperar que la vida sea fácil, dejar de usar el sufrimiento como argumento para no avanzar. Porque el individuo soberano comprende que todo lo que vivió, lo bueno, lo malo, lo insoportable, lo injusto, forma parte de la cadena de acontecimientos que lo empujaron a descubrir su verdadero potencial. Ese potencial que nunca habría surgido sin la presión, sin la fractura, sin la caída. Por eso Nietzsche decía que la libertad auténtica no es un regalo, es una conquista que exige pagar un precio alto, enfrentarse a uno mismo sin mentiras, sin atajos, sin anestesia emocional, hasta llegar al punto en que uno ya no necesita justificar quién es ni pedir permiso para hacerlo, porque ha encontrado en su sufrimiento la raíz de su propia identidad. Y esta identidad soberana no se forma de manera abstracta, se forma en decisiones concretas, en la capacidad de decir no a lo que te reduce, en la capacidad de decir sí a lo que te expanda aunque te dé miedo, en la capacidad de sostener tus convicciones incluso cuando nadie las entiende, en la capacidad de caminar solo, sin sentir que la soledad es un castigo, sino una consecuencia natural de ser alguien que no vive para satisfacer expectativas ajenas. Nietzsche sabía que este tipo de individuo es raro, porque la mayoría prefiere la comodidad de ser parte del rebaño, la comodidad de culpar al mundo de su dolor, la comodidad de repetir ideas prestadas para no enfrentarse al vacío creador. Pero quienes han sido moldeados por el sufrimiento profundo, no se conforman con esas ilusiones, porque han visto la frontera entre la apariencia y la verdad. Han visto el peso real de su existencia y han descubierto que, aunque la vida sea trágica, es también maleable, transformable, moldeable desde la voluntad. Y así, Nietzsche construye una de sus ideas más potentes. El sufrimiento, cuando se atraviesa con conciencia, no destruye, sino que libera, no paraliza, sino que impulsa, no reduce, sino que revela la grandeza latente que había estado dormida bajo capas de miedo, de dependencia, de conformismo. El individuo soberano, entonces, no es alguien perfecto ni invulnerable, es alguien que ha sido quebrado y que, sin embargo, decidió no quedarse roto. Alguien que conoció la oscuridad pero no se quedó en ella. Alguien que entendió que la vida no va a detenerse a esperarlo y que por eso mismo tiene el poder de levantarse y continuar. No desde el orgullo, sino desde una claridad feroz que dice, esto soy y esto es lo que elijo ser. Y cuando seguimos avanzando dentro de ese territorio que Nietzsche abre frente a nosotros, inevitablemente llegamos a uno de los escenarios más incomprendidos y aterradores para la mayoría de personas, la soledad. Esa soledad que no es simplemente la ausencia de compañía, sino el espacio brutal y silencioso donde uno se encuentra consigo mismo sin anestesias, sin máscaras, sin ruido externo que pueda distraerlo de lo que realmente habita dentro de su mente, de su memoria y de su voluntad. Porque Nietzsche sostiene que es precisamente en la soledad más profunda donde el individuo soberano empieza a consolidar su forma final. La forma que no puede surgir mientras la mirada de los demás esté moldeando sus decisiones, sus opiniones y su identidad, ya que solo cuando uno queda completamente desnudo frente a su propio yo, sin excusas, sin justificaciones, sin personajes que representar, puede comenzar a escuchar la voz cruda y auténtica de lo que realmente quiere, de lo que realmente teme, de lo que realmente es. En este sentido, la soledad no es un vacío, sino un territorio fértil que muy pocos se atreven a habitar porque exige una fortaleza mental que no se hereda ni se aprende en libros, ni se consigue escuchando consejos ajenos, sino que se adquiere enfrentando el peso de la existencia, sin apoyos externos,
sosteniendo el silencio hasta que el silencio deja de ser angustia y empieza a convertirse en claridad. Nietzsche dice que solo quien soporta la soledad sin huir, sin desesperarse, sin caer en la tentación de buscar refugio inmediato en distracciones o vínculos superficiales, puede transformarse en alguien que no depende del mundo para sentirse completo, porque la mayoría, apenas siente el primer golpe del silencio interior, corre hacia cualquier ruido que le permita escapar de sí mismo, creyendo que la incomodidad significa que algo está mal, cuando en realidad significa que algo está a punto de nacer, algo que no podría manifestarse en un entorno lleno de voces externas que dictan cómo pensar, cómo comportarse, cómo vivir. Es en este punto donde Nietzsche afirma que la soledad es una prueba iniciática, un rito natural donde el individuo descubre si está destinado a repetirse eternamente como una copia más del rebaño, o si tiene la valentía de construir una existencia que brote directamente de su voluntad más íntima. Pero para ello debe soportar la etapa más difícil, el enfrentamiento con sus propios demonios. Esos pensamientos que emergen cuando no hay nadie alrededor que distraiga o tranquilice, esos recuerdos que golpean con fuerza cuando la mente deja de estar ocupada, esas dudas que parecen crecer como sombras cuando uno se detiene y observa lo que realmente ha sido, lo que realmente ha hecho y lo que aún no se atreve a hacer. La mayoría huye en ese punto porque la soledad no perdona autoengaños, revela lo que uno evita, lo que uno niega, lo que uno esconde incluso de sí mismo. Pero Nietzsche señala que es precisamente atravesando esta etapa sin retroceder que comienza la verdadera fortaleza, no una fortaleza ruidosa o agresiva, sino una fortaleza silenciosa, sólida, casi imperturbable, la clase de fortaleza que nace cuando uno ha visto su propio abismo, lo ha reconocido sin temor y aún así ha decidido continuar. Y aquí aparece una paradoja hermosa en el pensamiento nietzscheano. Cuanto más tiempo se permanece en la soledad consciente, más se expande la capacidad de relacionarse con el mundo sin necesidad de perderse en él, porque ya no se busca ser validado, ya no se busca ser entendido, ya no se busca ser aceptado a cualquier precio, ya no se busca llenar el vacío con personas que solo sirven como distracción. En cambio, se empieza a elegir desde la abundancia interior, desde la claridad, desde la voluntad, desde un lugar donde la compañía no es una necesidad, sino una preferencia. Esta transformación es la que convierte la soledad de sufrimiento en una soledad de poder, una soledad que ya no hiere, sino que sostiene, ya no angustia, sino que ilumina, ya no destruye, sino que construye la base más firme del individuo soberano. Y lo fascinante es que, según Nietzsche, solo después de esta metamorfosis, la persona comienza a experimentar un tipo de libertad que la mayoría jamás conocerá, una libertad emocional donde uno ya no teme perder a nadie porque ha aprendido a no perderse a sí mismo, una libertad intelectual donde uno piensa desde la raíz, sin miedo al juicio social, una libertad espiritual donde uno siente que, incluso cuando todo alrededor se cae, su eje interior permanece intacto. Y esta libertad no es un final, sino un estado continuo de crecimiento, un proceso en el que uno entra en contacto con su energía vital más profunda, esa energía que no depende de motivaciones pasajeras ni de estímulos externos, sino que fluye como una fuente interna inagotable, que se activa cuando el individuo aprende a estar consigo mismo, sin romperse, sin desesperarse, sin necesitar huir. En este punto Nietzsche deja claro que la soledad no es para todos, porque no todos están dispuestos a enfrentarse a la verdad de sí mismos, pero aquellos que se atreven, aquellos que aguantan la tormenta interna hasta que la tormenta se convierte en horizonte, descubren que la soledad fue siempre la puerta que los separaba de su grandeza, una puerta que no se abre con fuerza, sino con madurez, con paciencia, con la valentía de quedarse cuando todo dentro pide escapar. Y una vez que esa puerta se cruza, una vez que uno aprende a sostenerse desde su propio centro, ya nada en el mundo puede dominar completamente su espíritu, porque ha encontrado el núcleo donde reside la verdadera autonomía, el lugar donde la vida deja de ser una reacción y comienza a ser una creación consciente. Y cuando uno ha atravesado cada una de esas capas del sufrimiento que Nietzsche nos mostró, la lucha interna, la confrontación con la propia sombra, la voluntad que se templa en el dolor, la soledad que se convierte en maestra, entonces ocurre algo que no puede explicarse con palabras simples ni con conceptos prefabricados, porque no es una idea, no es una doctrina, no es un consejo, sino una experiencia que irrumpe desde lo más profundo, el renacer del espíritu. Ese instante casi imperceptible en el que uno se da cuenta de que ya no es la misma persona que comenzó este viaje, que ya no se quiebra como antes, que ya no teme como antes, que ya no se pierde como antes, porque algo dentro, callado, firme e indestructible, ha tomado forma. Es como si el alma,
después de haber soportado tormentas internas que parecían interminables, descubriera que la resistencia no fue más que el proceso necesario para crear una estructura más sólida, más amplia, más consciente, una estructura que no depende del mundo para mantenerse en pie. Y Nietzsche, con su mirada afilada, lo describe como la sublimación del sufrimiento, ese punto donde lo que antes dolía, ahora impulsa, lo que antes pesaba, ahora sostiene, lo que antes debilitaba, ahora fortalece, porque el dolor, una vez metabolizado, se convierte en poder. Un poder silencioso que no necesita demostrarse, que no necesita imponerse, porque se siente en cada decisión, en cada paso, en cada mirada. Y es aquí donde uno comienza a entender que el sufrimiento, lejos de ser un castigo, fue un entrenamiento, que cada herida fue un acceso a una comprensión más profunda de uno mismo, que cada caída fue una invitación a construir una versión más íntegra del propio ser, que cada noche oscura, por más devastadora que haya sido, estaba preparando la llegada de una claridad que solo puede obtenerse cuando uno ha tocado el fondo y aún así decide continuar. En esta etapa final del viaje nietzscheano, la voluntad deja de ser un acto de resistencia y se convierte en un acto de creación. Ya no se trata de sobrevivir, sino de afirmar, de elegir, de modelar la vida como si uno fuese un escultor y la propia existencia fuese el bloque de mármol que espera ser tallado. Y es que Nietzsche insiste en que el ser humano más alto no es aquel que evita el dolor, sino aquel que sabe convertirlo en un instrumento de transformación, aquel que toma la dureza de la vida y la vuelve materia de crecimiento, dirección, propósito. Aquí ya no hay lamentos, no hay quejas, no hay resentimiento. Lo que hay es una comprensión radical. Que la vida es trágica, sí, pero también es creativa. Que la existencia es dura, sí, pero también es fértil. Que uno puede quemarse, sí, pero también puede renacer como alguien más consciente de su propia fuerza. Y cuando esta comprensión se asienta, aparece una serenidad distinta, una calma que no depende de la estabilidad del mundo exterior, sino del dominio del mundo interior. Una calma que no es pasividad, sino claridad, que no es resignación, sino poder interior. Poder de elegir cómo reaccionar, cómo pensar, incluso cuando todo alrededor tambalea. Este renacer no significa que el sufrimiento desaparezca mágicamente, significa que el sufrimiento ya no gobierna, ya no domina, ya no define ni determina, significa que uno ha aprendido a mirarlo de frente sin arrodillarse, a integrarlo sin derrumbarse, a vivir con él sin perder el eje. Y es en este punto donde Nietzsche observa que el individuo, el que ha pasado por todas estas etapas, se convierte en alguien que ya no necesita aprobación, ni validación, ni permiso para existir con autenticidad, porque ha descubierto que la raíz de su poder no está afuera, sino dentro de sí mismo, que su valor no depende de lo que el mundo piense, sino de lo que él es capaz de sostener. Que la grandeza no es un reconocimiento público, sino un estado interno de coherencia, firmeza y lucidez. Y este es, quizás, el mayor legado del pensamiento nietzscheano, la idea de que el ser humano puede trascenderse a sí mismo, puede superar su versión anterior, puede elevarse incluso cuando todo parecía perdido, puede convertir el sufrimiento en fuerza, la confusión en claridad, el vacío en sentido, la soledad en libertad, y que este proceso no es un regalo ni un destino predeterminado, sino una elección, una decisión que uno toma cuando deja de huir de la vida y comienza a asumirla con valentía radical. Por eso, cuando uno llega al final de este camino, no encuentra una respuesta definitiva ni una fórmula secreta, sino algo mucho más poderoso. Encuentra su propio espíritu fortalecido, su propia voluntad despierta, su identidad purificada por la experiencia, y en ese punto comprende que la vida, con su dureza, con su caos, con su belleza, siempre estuvo llamándolo a convertirse en alguien más grande que su dolor, más grande que sus miedos, más grande que sus limitaciones. Y así,
este recorrido, este descenso al sufrimiento y este ascenso hacia la claridad, termina revelándonos lo que Nietzsche quiso mostrar desde el principio, que el sufrimiento no es el enemigo, sino la prueba que separa a quienes se rompen de quienes se reinventan, a quienes se esconden de quienes se transforman, a quienes se resisten a vivir de quienes se atreven a crear su propia vida desde las raíces. Y con esto, con esta última comprensión, el viaje se cierra no como un final, sino como una declaración. Que cada persona que escucha esto, cada persona que atraviesa su propio dolor, puede renacer si decide enfrentarlo, integrarlo y trascenderlo. Y en ese renacer, silencioso, íntimo, profundo, está la esencia misma de la grandeza humana.